Hola a todos, mi nombre es Hanna Convariza y hoy me encuentro en el Teatro Tecal del barrio La Candelaria con el maestro Críspulo Torres, maestro, me contaba, en artes Educación artística en teatro y danza de la Universidad Antonio Nariño de la Universidad y Antonio Nariño especialista en educación artística y ciudadanía de la Universidad de Valladolid, en España. y director del Teatro Tecal, Director del escritor. Tecal desde sus orígenes y siempre acá con el Tecal. Director, actor, dramaturgo. Entonces, bueno, yo no le había preguntado antes realmente cómo es su formación, que me parece excelente porque claramente hay unos procesos que se llevan en la pedagógica, desde la pedagogía en el TECAL, como en la formación también de sus actores, Sí. que los ensayos no son solo ensayos, sino que también tienen un proceso de formación y que muchas veces son talleres de formación que van encaminados a un proceso de creación. Sí. Entonces, bueno, pues un poco para también hablar de Críspulo. Soy discípula en algún momento también del Teatro El Tecal y con muchas personas siempre hemos hablado que Críspulo es un hombre adelantado a su época. Es una persona que siempre ha estado como a la vanguardia, como presto a escuchar también las necesidades, creo, de la población, de las personas, de los mismos procesos teatrales, de los públicos, que son pues, lo más importante. Entonces, un poco la introducción y un fuerte muy grande del Tecal, que es muy reconocido, es que es un grupo que inició el Teatro Calle, fue uno de los pioneros en todo el Teatro Calle a nivel de la ciudad, cuando muchos teatros no estaban dispuestos como a salir a la calle, sino a mantenerse dentro del teatro. El Tecal con Críspulo sale a la calle. Entonces, que nos Sí. cuentes un poco ese proceso. Pues yo creo que, digamos que ese proceso de proponer cosas, esa intención de siempre estar como investigando e indagando, nace en el teatro de calle. Cuando nosotros decidimos salir a la calle, pues es hacer el teatro fuera del teatro, ¿sí? O sea, ir contra todas las convenciones posibles. Claro, estamos hablando de los años 80 y todavía estaba repercutiendo todo ese asunto del mayo teatral, pues la famosa Revolución de Mayo en Francia en el 68, mayo del 68, que era como que todo el mundo a la calle, como que había que tomarnos la calle, como que la calle como un espacio de libertad. Entonces se puso muy de moda y en todas partes en lucha contra la guerra del Vietnam. Entonces la influencia nos llegó a nosotros, de alguna manera. Entonces salir a la calle era como parte de la utopía. Sí, Pero, tomémonos los espacios. ¿ustedes hacían teatro en sala? No, ¿O ya no, llevan cuánto estábamos tiempo? empezando, Estaban iniciando. Sí teníamos como un montaje creo que para niños y habíamos montado una obra de break para sala, que presentábamos en la Candelaria o los En teatros los de aquel teatros que entonces. había. Pero llegamos a la calle por una necesidad de buscar espacios, de abrir otras posibilidades. Es que estamos hablando de finales de principios de los 80, todavía estaba el gobierno de Turbay. Entonces él había establecido una serie de normas que se llamaban el estado de sitio. Se prohibía en la calle las reuniones de más de 2 o 3 personas, se castigaba la manifestación, el derecho a la manifestación, el derecho a la protesta, todo se castigaba. Y se castigaba sin juicios, o sea, usted la capturaba, porque el policía decía que así era, y de una vez para la cárcel. Y de una vez ya le ponían una pena de 6 meses, mínimo. ¿Sí? Entonces era el espacio público tomado por el miedo. Claro. Había miedo. Entonces nosotros en medio de eso como una respuesta un poco contestataria y Y como pacífica. libertaria y claro, desde el arte, pues salimos a esos espacios a ver qué pasaba y pues, nosotros no salíamos a protestar, salíamos a tocar una cumbia, salíamos a hacer una representación de una fiesta popular, salíamos con personajes, la gente se reía mucho.
Y entonces la policía no sabía qué hacer con nosotros, qué aplicarnos, ¿sí? Si estábamos protestando o no. Entonces, por ejemplo, Domitilo, que fue la primera obra que hicimos, esa obra nos abrió muchos espacios en la calle, porque era muy popular, ¿no? Claro, vista desde ahorita pues es distinto, pero en aquel entonces irrumpió, porque era una obra de teatro, era muy festiva, Sí, es le muy llegaba alegre. a todo el mundo le llegaba, y proponía una nueva manera de hacer el teatro de calle, que aquí pues prácticamente no teníamos mayores propuestas, y eso atrapaba al público, ¿sí? Entonces esa obra, por ejemplo, está llena de claves, de códigos, porque en aquel entonces no podíamos decir policía, De frente. decíamos guardia, ¿sí? Hablamos de un personaje que está en la olla, que está en una situación económica muy difícil, dos personajes, la parejita, están en una situación terrible y no saben qué hacer, y era lo que estaba pasando. Nos divertíamos, claro, jugábamos mucho con el concepto este religioso, de Dios, de San Pedro, pero con una manera muy popular, o sea, no negándolo, sino como personajes que hacen parte de la idiosincrasia colombiana. Entonces no sabían qué hacer, si interrumpirnos o llevarnos a la cárcel o ver la obra o muchas veces aplaudirla, ¿sí? Entonces nosotros lo que entendimos es que había que seducir al público y el público era el que nos protegía. El público siempre nos protegió. Entonces esa obra todo el tiempo era como, había momentos en que ellos se ponían bravos y trataban de meterse, pero al momentico, pum, sonaba una cumbia. Por eso le metimos la cumbia, pues es que ellos no sabían cómo tomarla. Yo me acuerdo que una vez nos mandaron, traían soldados de la costa, los traían para proteger acá y para mandarlos contra las manifestaciones en Bogotá. Eran soldados costeños, ¿sí? Claro. Entonces nosotros dijimos, La no, rumba. aquí hay que meter una cumbia. No sabíamos mucho de cómo se hacía una cumbia y eso nos obligó a investigar y a mirar y a aprender. Y aprender. Tuvimos la fortuna de tener grandes maestros, ¿sí? de la cumbia, de la percusión. Los buscamos y necesitamos aprender cumbia porque es la única manera de que nos defiendan. Y en las Nieves me acuerdo que pusieron un pelotón, todos eran costeños, o sea, todos bravos y pues daba miedo. Entonces nosotros empezamos a hacer la función, ellos apenas nos miraban, pero pues, eran como unos loquitos ahí y empieza el público a rodearnos y a protegernos y va avanzando y claro, la obra en algún momento puede insinuar cosas políticas, pero no, ¿sí? Jugamos con esa dualidad. Entonces ahí, cuando ellos iban a meterse, alguien les dio la orden, vaya, interrumpan eso, porque se reunió mucha gente, esa obra reunía mucha gente. Sí, suele reunir mucha gente. Sí. Entonces va a entrar el pelotón y nosotros de una ya teníamos como, apenas se vengan, toquemos Tenían cumbia. el código entre Toquemos ustedes. cumbia, sí, la parte en que esté la obra no nos importa, tocamos cumbia. Y entonces efectivamente ellos se fueron acercando y ellos se desorientaron. No sabían qué hacer, cómo vamos a atacar a unos muchachos que están tocando cumbia, ¿qué puede ser eso? Y no entraron. No entraron. O sea, ¿Nunca los detuvieron? no, ¿Sí? o sea, ¿Sí nosotros tuvieron? aprendimos muchas cosas para poder, digamos, resistir. Claro, o sea, nosotros estuvimos a punto de estar en la cárcel, nos llevaron, pero el público hacía que nos soltaran. La gente. Sí, hubo momentos, cosas muy locas, entonces, porque el público, yo no sé, tenía un instinto de protegernos, porque igual era una obra que a ellos les gustaba mucho y nosotros también aprendimos que la historia que teníamos que contar tenía que ser muy interesante, para que el público quisiera saber qué sigue. Y les daba rabia cuando los interrumpían. Muy Las Mil y una Noche. Sí, como eso era así, como que si lo contábamos mal, corríamos muchos riesgos. Claro. Entonces era muy agradable ver, por ejemplo, no sé, una vez ahí creo que fue en Santander o en la Nieves, nos intentaron, estábamos en plena función. Esa hora reunía, sin mentirle, fácilmente 2.000 personas por función. Alrededor de él. Sin ningún problema. La gente iba quedando ahí, quedando atrapada y quería saber qué pasaba con Domitilo y su esposa, qué pasaba con ellos.
Entonces, apenas ya habíamos tenido unas experiencias con los policías y todo, entonces ellos trataban de ver por dónde detenernos. Entonces, apenas terminó la obra, ellos calcularon, hay que esperar que el público se vaya, ¿sí? Porque lo que nosotros nos defendía era el público. O sea, si no teníamos público, éramos los más indefensos del mundo. Entonces, apenas terminó la obra, el pelotón de policías, de soldados, de una, y nosotros escuchamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, subversivos, llévenos. Y los cayeron para llevarnos. Entonces, pero espera, recogemos las cosas, no sé qué. Y se acercó de pronto una muchacha y dijo, señor, yo también soy del grupo. Y yo, bueno, 8, 9. Y de pronto se devolvió por allá otro señor, yo también soy del grupo. 10, 11, 12, 13. Empezó, todo el mundo se fue devolviendo y en un momento éramos como 80. Y todo el mundo empezó, yo también soy del grupo, yo también, nos tiene que llevar a todos. Y nos iban a llevar en una parca, que era una patrullita pequeña que estaba muy de moda, que le teníamos todo miedo, todos le teníamos miedo porque le decíamos la parca, imagínense. Que los lleva. Entonces, el señor, el comandante, van subiendo ustedes, y nosotros, pero es que no cabemos, solo caben 5 o 6 personas máximo, no cabemos. Dice, no importa, pero súbanse, porque el tipo empezó a ponerse nervioso. Y empezó la gente a los alrededores, cultura, cultura, la gente gritaba cultura, pero no es que nosotros les hubiéramos dicho, sino una cosa intuitiva de las personas, de la gente, de proteger lo que estaban viendo y que les estaba gustando. Entonces nos subimos, yo fui los primeros que me subí y empezamos a despichar, bueno, y las cosas que no podemos dejar, que ese es nuestro producto de trabajo. Sí, suban todo ahí, el señor no sabía qué hacer. Y había una fila como de 80 personas esperando subir también. Entonces el policía, en su desespero, le decía, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo subimos? Le decía al público, ¿cómo subimos? Pues, ustedes los que subieron primero, bájense por allá. O sea, me tocó abrir la puerta del otro lado y empezar a bajarme por ahí. Para que subieran nosotros. Para que subieran nosotros. Eso parecía una imagen de Chaplin, de verdad, muy divertida, muy loca, porque fue como una fiesta y todo el mundo riéndose. Y entrando y saliendo del carro. Entrábamos unos por un lado y los otros salían por el otro, porque no había manera de llevarnos. Entonces el policía como que se sintió ridículo, ellos se sintieron ridículos, el comandante como que no sabían qué hacer y todo el mundo riéndose. Y entonces el policía dice, esperen que ya viene el camión por ustedes, no se van a ir. Y se fueron. Nunca llegó el camión, pero eso sucedía mucho, y eso, por ejemplo, en los códigos tradicionales del teatro nunca pasa. No, ¿sí? Estaba por preguntar eso, ¿qué pasaba en las salas? O sea, la afluencia de gente a los teatros en ese momento es que también había pocas salas, había como dos o tres salas, estaba la Candelaria, estaba el TPB, estaba el Teatro Libre, como unas 5 o 6 salas, ¿no? Casi todas tenían público, porque no eran muchas salas, ¿sí? Había un público que, digamos, como clásico, que le gustaba ir a disfrutar el teatro, entonces ese público iba al TPB o al Teatro Libre. Había un público que tenía que ver con los problemas sociales y con la clase obrera, entonces era el público que iba a ver la Candelaria o el local o la Mama, ¿sí? Entonces, pero ese era el público, no había más. Claro, y era un poco, ya no la gente va al teatro, sino el teatro va a la gente, era lo que ustedes hacían. Es un poco como, invertir un poco el proceso. Sí, como que se puede hacer teatro en todos los espacios que usted quiera. Esa es como la idea de nosotros. Se puede hacer teatro donde usted quiera. Eso no puede ser como tan riguroso. Entonces nosotros pensamos eso, se puede hacer teatro en cualquier lugar. Y es cierto, o sea, nosotros hemos hecho teatro, hicimos muchísimo teatro en los parques, en las esquinas, sin mentirle, en cualquier plazoleta, en las plazas de mercado, en los pueblos donde nunca llegaba una obra de teatro, ¿sí? En los caseríos, nosotros nos íbamos por el río Baupués, casi hasta la frontera con el Brasil, y de pueblito, de caserío en caserío, íbamos haciendo... ¿Por cuenta de ustedes? Por cuenta de nosotros, o con apoyo de algunos campesinos, alguna organización agraria, o el mismo Estado.
Me acuerdo que en alguna vez se nos llevó la presidencia de la República, en otra nos contrató una organización de campesinos. Entonces teníamos un apoyo, pero hacíamos teatro en los lugares más inimaginables. Sí. ¿Y en qué momento comienza a aparecer como la escuela del Tecal, como procesos formativos? ¿Sabe que fue como casi que al paralelo? ¿A la par? Sí, sí, porque igual había muchísima gente jóvenes, que le llamaba mucho la atención el teatro y se nos acercaban con esa intención. Ay, ¿ustedes dónde hacen talleres? Ustedes no sé qué. Nosotros hacíamos talleres, empezamos a hacer talleres, porque... Y siempre ha estado siempre. entonces presente. Aunque nosotros empezamos, por ejemplo, una cosa que nos pasó es que hicimos un contrato con una central obrera, un convenio, no un contrato, un convenio, con una central obrera. Ellos tenían un sindicato que se llama el Sindicato de la Construcción, o sea, el sindicato de albañiles, el sindicato de los rusos. ¿Sí? Sí. El sindicato que nosotros decíamos los que trabajaban en la rusa. Ah, ya. Esos señores eran un sindicato fuerte, tenían una sede por los lados del Policarpa, más allá del Calvo Sur, algo así, no sé. Un barrio de esos, Ciudad Verde. Bueno, Que Calvo Sur y Ciudad Jardines, sí. Jardín, Ciudad... Ellos tenían una sede, imagínense, en un barrio muy elegante, muy bonito, tenían la sede de los albañiles, pero ¿cómo la habían construido? La construyeron con lo que les daban en las distintas obras donde trabajaban sus afiliados. Les donaban entonces es una sede divina, pero era para sus eventos. Entonces nosotros por alguna razón alguien nos contó, hablamos con ellos y entonces hicimos un pacto. Nosotros les dábamos talleres a sus afiliados, a los hijos de sus afiliados, y ellos nos prestaban ese espacio para ensayar y para tener una oficina. Genial. Eso fue buenísimo. O sea, fue como la primera sede del Tecal. Sí, como la primera sede, fue muy bonito porque fueron como casi un año y fue muy importante porque eso nos estabilizó un poco la posibilidad de hacer cosas. ¿Y ese proceso de escuela como...? Desde ahí empezamos con el cuento de las escuelas, de los talleres. De abrir espacios para formar. Y por el otro lado también estaba nuestra propia formación, ¿no? Ahí en ese entonces nosotros estábamos en la Escuela Nacional de Arte Dramático, la ENAR, que dirigía Santiago García. Entonces, estábamos haciendo la carrera de teatro y a la vez también entonces haciendo un trabajo en las comunidades. Con este sindicato era muy bueno porque casi todos los afiliados eran personas inmigrantes, gente que llegaba del campo. El primer trabajo que encontraban era el trabajo de albañiles. ¿Y las clases tenían que ver con el teatro calle? O sea, ¿iban encaminadas hacia el teatro calle o era en general formación las reflexiones del teatro de calle llegaron un poquito después, ¿sí? Bueno, inicialmente era hacer talleres de cuerpo, de montar títeres, de montar pequeños sketches. Pues era como que la pasaran muy bien los hijos de ellos, ¿sí? Son personas de muy escasos recursos. ¿Sí? ¿Y había impacto en esa población? Sí. Nosotros llegamos a tener muchísimos alumnos. Los sábados allá en ese se volvió una escuela. Y eso les encantaba a los sindicalistas que al principio no veían como claro qué hacíamos nosotros ahí. ¿Qué es eso y para qué vienen? ¿Para qué? ¿Sí? Pero cuando se dieron cuenta llevábamos más personas nosotros con nuestra actividad artística que ellos con su actividad sindical. Claro. Porque se volvía una fiesta, cada sábado era una fiesta. ¿Y más o menos cuántos estudiantes tenían? Más o menos cuántos estudiantes, sí. No sé, por ahí unos 200. Uy, un montón. Sí, eso se volvió una escuela muy grande. ¿Y cómo hacían? ¿Se dividían los integrantes del grupo para...? Sí, además era todo el día, entre sábado y domingo. Entonces teníamos varios niveles, talleres para los niños, ese era el más grande. Que ellos sí, y una cosa muy linda que siempre he admirado, que las mamás, a pesar de las dificultades, siempre llevan a sus niños a que salgan adelante, a que aprendan cosas. Eso es una cosa importantísima. Ahí creo que está la clave del desarrollo de nosotros, como ciudadanos, en esa acción que hace la mamá de querer llevar a sus hijos a otras cosas distintas y cambiarles el destino. Claro. Sí, pero es una decisión de la mamá, normalmente.
Ahora me imagino que los padres están más involucrados, pero en aquel entonces era una acción de la mamá. Además que no habían espacios, realmente era como para una élite este tema de Sí. estudiar artes o que el niño, siendo niño, estudie música, estudie teatro, estudie... Sí. Era como una cosa más de élite, ¿no? Sí, no sí. había acceso. Y menos ellos, porque Claro. eran hijos de migrantes, gente como que recién llegada, gente que venían incluso huyendo de las violencias en el campo o de la pobreza. Por eso ellos de una trabajaban eran albañiles. Claro. Entonces los hijos, eso no, incluso después muchos de ellos volvían a ver nuestras obras años y nos recordaban, nos decían, ustedes nos dieron un taller en no sé dónde, y yo les agradezco, eso fue muy lindo. Algunos incluso hicieron teatro. Sí. ¿Y este proceso también lo tenían otros teatros o no sé, ustedes no No lo sé, conocían? no sé. Con nosotros se dio esa particularidad. Nos copiaron los del sindicato, que era importante, sí, porque si no era fácil que se entendiera, ¿sí? Era difícil, se podría ver eso como un poco hippies ahí. Claro, Sí, fue hasta como, mal visto. Como mal visto, claro, porque de todas maneras era un poco estigmatizado el hecho de hacer arte, de hacer teatro. Y en los 80, como por qué y para qué, ¿cierto? Con esa situación. Sí. Ahora es distinto. Ahora hay escuelas de teatro, hay universidades de teatro, hay maestrías en teatro. Antes no había nada. Nada. No, para nada. Nada. No era Entonces, tampoco como un objeto de estudio, ¿no? Incluso todavía se encuentra con comentarios como, ¿eso se estudia? sí, eso se estudia. ¿Y de qué vive? Es ¿De la qué? típica pregunta. ¿Y usted de qué vive? Bueno, eso me hace llegar pues ya como si lo vemos en este tiempo. Otro proceso muy, muy genial que tuvo el TECAL, que fue el momento de la pandemia, ¿no? Que llega la pandemia y se cierra todo. Y pues claro, la pregunta es ¿y cómo se hace teatro cuando no hay encuentro directo con el público? Y digamos que ese es como el esquema, ¿no? El teatro se hace con un público presente y con los actores presentes. Y muchos teatros están reacios y no vamos a hacer nada web porque además eso ya es otro lenguaje, no es teatro, sino que se vuelve otro lenguaje. Sin embargo, Críspulo abre y convoca a la escuela nuevamente a través de la web y se hace. Nosotros íbamos a empezar el taller. Además, claro, estábamos ese sábado empezábamos y estábamos inscritos y había bastante presencial. Estaba interesantísimo. Dijimos, vamos a hacer un buen taller. Y nos aparece la pandemia, que empieza como un juego, como a todos nos cogió de sorpresa. Claro, porque fue 8 días y luego 15 y luego como nadie se imaginó que ese fin de semana en que nos encerraron se iba a convertir en 1 año y medio. ¿Sí? Claro. Y de esa manera que a veces, y creo que todos pasamos por una serie de sensaciones. Primero como, bueno, entremos en esto, qué bueno ser ciudadanos y portarnos bien y mantenernos encerrados, pero después eso se va volviendo, son muchas las preguntas que aparecen, el miedo. Muchos miedos. Muchos miedos, porque usted, pues al ver tan sola la ciudad, que usted no está acostumbrado a eso, el miedo al contagio, el miedo pues a la salud, a la muerte. Sí, y otro miedo que era importantísimo, la situación económica, o sea, ¿de qué va a vivir usted? ¿Sí? Y más el teatro, que sí depende de una relación directa con un público, o sea, el teatro es público. El teatro no es un asunto por allá que usted pueda hacerlo encerrado en una cabina, no, el teatro es un asunto público, el arte en general. Entonces sí era muy complicado las preguntas que todo el mundo se hacía. Y ya empiezan a aparecer también una serie de asuntos ya mentales, de acuerdo, y espirituales, preguntas existenciales muy fuertes, eso no pasa así como así, que creo que aún hoy no las estamos haciendo. Claro, además que pasa algo particular en nuestra nación y es que se junta con el estallido social, ¿no? Sí. O sea, hay unas cosas ahí políticas también fuertes donde en plena pandemia pretendían subir. Pasan esas dos cosas, ¿no? La pandemia que aparece y se junta. Y veníamos ya con el estallido social dándose fuerte, que tampoco se ha dado de esa manera en nuestra historia. Nunca solamente con el antecedente en esta ciudad del Bogotazo, ¿sí? Sí. Pero claro. Esa manera tan masiva, esa necesidad, esa urgencia, y con tantos jóvenes participando eso nos creó fueron dos fenómenos, uno político y otro de salud pública, que se convirtieron en un asunto muy complicado para todos. Y
Entonces nosotros dijimos que empezamos, bueno, pues hagámoslo virtual. ¿Sí? Claro, ¿qué lo impulsó, por ejemplo, a usted de hacer? Porque claro, quedamos pausados, ¿no? Quedamos como detenidos en el tiempo, con Sí. ganas de hacer, pero no se podía hacer. Sí. Entonces, ¿cuál fue la idea que tuvo Críspulo? Pues, ¿Qué hubo ahí para no, convocar y hacer? no era muy experto en esos temas, ni lo soy, pero lo único que dije es, bueno, pues encontrémonos virtualmente ya que se puede, intentemos algo, o sea, es que a mí esa discusión de que el teatro es así o así, no me parece que sea lo Nunca ha importante. estado dentro No, y de... nunca vamos a llegar a ningún acuerdo con eso, cada cual piensa del teatro una cosa, entonces, que si en las redes, que si no en las redes, que si eso es teatro o no es teatro, digamos, a mí no me interesó, no me metí en esa discusión. Claro, porque No también tiene que ver con esa pregunta que es un poco más amplia, qué es arte y qué no es arte, Claro, ¿no? no, y podemos Entonces, llegar a... Y ahí no terminamos, no hay, no terminamos. no hay No por dónde. terminamos. Me parece que hay que hacer cosas. Y como venimos, como le decía, de la calle, donde hacemos teatro, en los lugares más inverosímiles, hasta en un ascensor hemos hecho teatro. Nosotros hemos hecho teatro en un ascensor, En así, un cuadrito. amontonados y jugando con el ascensor. Entonces, sí se puede. Entonces, bueno, pues intentemos hacer algo. Y lo que más me gustó es que ustedes también lo decidieron que sí. Claro. Eso fue muy bonito, que ustedes dijeron, hagámosle, encontrémonos. Al principio como raro, como que qué hacemos acá todos. Claro, porque no todos tampoco manejábamos el mismo nivel de tecnologías, porque el tema de editar, ni siquiera como la conexión, ¿no? Al principio también el tema de conectarse por qué plataforma, qué botones picho para hablar, abrir el micrófono. Es que apenas empezamos a jugar con eso nos dimos cuenta que éramos como unos analfabetas tecnológicos. Sí. Si nosotros que venimos de una generación, en el caso mío, que todo lo sabe y que tiene respuestas para todo y que no sé qué, y que soñábamos con no sé qué cosas y que pensábamos que íbamos a lograr muchas cosas, de pronto nos dimos cuenta que no sabíamos lo básico de la tecnología. Lo básico de ahora. Lo básico de ahora, o sea, nuevo. unos analfabetas. Y eso fue muy duro para todos. Pero fuimos ahí entendiendo y comprendiendo y con ayuda de algunas personas, de los mismos talleristas, que empezaron a aportar y a decir por acá, por allá. Además fue como un compartir de conocimientos también. Yo lo leo de esa forma porque era como de hecho los más jovencitos fueron los que comenzaron a decir, bueno, esto se usa así, incluso que en ese momento para muchas personas que no utilizábamos, por ejemplo, el TikTok, resultamos abriéndolo. Y una de las chicas más jovencitas fue la que nos dijo, esto se usa de esta manera, y era pues como la aplicación como tal, era fácil editar, era facilitaba muchas cosas. Claro, eso fue muy bueno, porque entonces, digamos, el taller, que es algo que lo que siempre he pensado, que, digamos, concibo el asunto artístico, pedagógico, lo concibo no vertical, sino horizontal, ¿sí? Siempre he pensado que un taller, un encuentro de estos es un encuentro, ¿no? Es una posibilidad de encontrarnos y donde aprendemos todos. Digamos que los maestros dan su experiencia, proponen y dicen por acá, cojamos por allá, pero uno como maestro tiene que estar muy abierto para aprender. Esa cosa vertical de que es que yo sé y ustedes no saben y que el pobre estudiante está vacío, es un concepto muy viejo, muy viejo. Y no hay nada más rico que un encuentro. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahí sí que fue totalmente horizontal, porque pues yo aprendí lo que usted no se imagina. Creo que fue como que el que más aprendí, pero fue muy bueno, muy chévere porque ustedes también le metieron y en un momento pues era complicado porque por dónde coger, qué tipo de ejercicios hacer, cómo calentamos. Son preguntas básicas, ¿no? ¿Cómo calentamos? ¿Cómo trabajamos la actuación? ¿Cómo trabajamos el espacio? O sea, aquí ya son preguntas distintas. Y comenzar a crear también desde el audiovisual, mezclando eso escénico con lo audiovisual, salieron los productos. Pero no dejar que lo audiovisual se tragara todo, que era lo que... Porque a mí me parece que era importante que hubiera una actividad física, que hubiera unas sensaciones, que es lo que tiene el teatro, que es una experiencia física. ¿Sí?
aquí, ya, Ahí y ahora. en este momento, ¿sí? Y porque es que con lo audiovisual usted lo graba y lo edita y todo eso, se vuelve un poco distinto y puede volverse casi que una experiencia muy personal. No había que perder la idea de compartir lo colectivo, que fue muy interesante. Y empezamos a jugar. Con 100 años de soledad fue como la primera... Lo primero que hicimos fue como esas peñas, eso que llamábamos peñas, que era como... nos encontrábamos un día para transmitir. Temáticos, sí, eso, como unas transmisiones en vivo, Temáticas. que fueron muy buenas, muy divertidas, Sí, que era vestidos de los 60, como sí. También el vestirse para... Eso fue buenísimo. Que era una cosa, digamos que hablando con algunos de los participantes también, era esperar ese día sí. para arreglarme, bañarme incluso, porque pues claro, había una cuestión como desesperanzador el panorama que teníamos con la pandemia, con el estallido. Y era como ese día me voy a arreglar y voy a buscar en mi closet cómo me arreglo y esperar el momento del encuentro, así no tuviésemos público, que sí lo teníamos casi siempre la familia, porque hacíamos la retransmisión. Pero era como, al menos para encontrarnos y vernos nosotros, y brindar, y era una manera también de sostener. Y era como una carrera de relevos, porque emocionalmente y mentalmente había momentos muy difíciles para cada uno, donde uno sentía que como que no solamente el asunto de la enfermedad que atacó a algunos, sino también que mentalmente a veces uno se derrotaba y uno quisiera como ayudar que esa persona que estoy viendo ahí no se derrote porque hay que seguir, ¿sí? Pero entonces inventábamos cosas como que hay que seguir con las famosas fiestas temáticas, que fueron como 3 que hicimos divertidas. Incluso por ahí está el brindis que hicimos, que es muy bonito, y lo hicimos de una manera muy intuitiva. Está consignado en una página. Sí, ese fue el primero que hicimos, que quedó muy divertido, sin saber editar nadie, pero resulta que quedó muy, muy divertido, muy agradable. Que todos teníamos una copa. Una copa y hicimos el brindis. Después entonces empezamos a jugar creo que primero fue con lo del Decamerón. El Decamerón, ¿Cierto? por supuesto, primero. los cuentos que cada uno narraba. Ya sé, porque empezamos, bueno, entonces, ¿qué ha pasado en las pandemias? ¿Qué ha pasado en las pestes? Y entonces llegamos a Boccaccio, al 1430 y algo, creo. Y llegamos a Boccaccio y al Decamerón, que durante esa gran peste se reúnen en un lugar aparte y mientras pasa la peste prácticamente terminan escribiendo el Decamerón, que es una serie de cuentos. Claro, que fue esa reflexión sobre volver al pasado, Exacto. de cómo fue, cómo lo traíamos a colación a ese momento histórico que también estábamos pasando. Entonces dijimos eso, pues leamos el Decamerón, el cuento que queramos, el aspecto que más nos guste, y después convertimos eso como en performance. En algo escénico también. Cada uno en su casa armando su... Y se transmitía en vivo también. Sí. Eso fue muy chévere. Y recuerda que en una de esas peñas también intentamos hacer improvisación. Sí, fue muy interesante. Y fueron también grupales, esto no fue individual, fueron trabajos grupales también. Entonces había que pre-reunirse o hacer otras conexiones que también creo que generaban como este tejido social de encontrarse con otro para preparar tal asunto, y generaba también como ese alivio emocional, pues para el momento que se estaba viviendo, que era tan denso. Y muchas personas también después comenzaron como a esperar la conexión, ¿no? Esto lo hacíamos como el viernes, sábado, era el encuentro. Hacíamos como 1 o 2 veces por semana. Sí. Y fue muy claro, yo creo que por lo menos para mí fue buenísimo, en términos de, primero, ver que ustedes le dijeron sí, y segundo, que podemos seguir creando, inventando cosas, jugando. Y ahora con el tiempo, yo veo eso y me da mucha emoción verlo, como que de pronto no era muy consciente de lo que estábamos haciendo, pero me da mucha emoción porque digo que si no nos hubiéramos encontrado, si no hubiéramos hecho ese taller que duró bastante tiempo, creo que toda la pandemia duró,
hubiera sido distinto nuestro asunto con la pandemia, hubiera sido más triste y de pronto muy dramático, porque se volvió un lugar de encuentro en nuestra imaginación, en la red, virtual, como quieran, pero era un encuentro. Sí, además queda documentado, ¿no? O sea, Sí, quedó perfectamente documentado sin querer queriendo, sin sí. proponérselo, pero sí se puede uno remitir a Vale la estos. pena recogerlo todo eso y armar un solo material porque me parece que... Y ahí salieron ideas, por ejemplo, me acuerdo que pensaba, bueno, ¿y cómo se podría enseñar teatro desde las redes, desde lo virtual? Yo sé que todo el mundo anda en una discusión que sí, que no, que el convivio, que el con no sé qué. Sí, está bien, reflexionemos, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Y aparecieron reflexiones sobre cómo podría uno enseñar teatro. ¿Sí? Había algunas personas que ya habían trabajado en alguna universidad a distancia y estaban intentando unos talleres a distancia de teatro. Y a mí me causa, porque él andaba muy encarretado, y entonces a veces él me comentaba cómo hace ejercicios de cuerpo. ¿Sí? Además el tema de él siempre ha sido el cuerpo, un maestro que es muy bueno, y él intentando como armar su... Entonces fue muy importante, pues él no estuvo metido en el taller, pero sí todo el tiempo estaba por ahí, a veces asistía y hablábamos mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede enseñar teatro desde una plataforma, desde una cámara? Y también a ver las ventajas de lo mismo, ¿no? Sí. Porque en ese taller había una persona que estaba en Canadá, Sí, en ¿cierto? un momento alguien estaba en Chile, en otro momento alguien Sí, estaba en en otros Medellín, en pueblos otros pueblos. igual nos Sí. conectábamos y Eso habían es, eso, eso ventajas. es una, eso me parece que es una cosa muy importante, porque son desde distintos lugares, desde distintos contextos y entornos, poder encontrarnos todos y trabajar a partir de un texto del Decamerón o a partir de un texto. Además, ¿qué era lo que trabajamos en el Decamerón? Pues la Edad Media, en 1400 algo, que es todo ese mundo religioso, pero también erótico y popular que trabaja Boccaccio, que es una Sí. maravilla. Entonces también había como unos juegos espaciales, pasábamos de un mundo a otro, de un lugar a otro en 2 horas. Y también recuerdo que hubo también algo muy bonito que se dio al interior de las familias. O sea, esto Sí, tuvo una afectación no solo sobre los participantes, sino que en algún momento sí, entonces el papá actuó, la sí, hermana, las hijas de alguna chica le ayudaban a editar porque sí, sabían desde sus conocimientos, eran las que ayudaban a la mamá que era la asistente al sí. taller. Entonces, Era, claro, las familias también, en algún momento lo reflexionábamos, ¿no? sí, Decíamos, también vea hacíamos que eso. en los años que llevamos haciendo talleres, nunca hemos metido a la familia, no hemos contado con la familia para que estén en la parte artística. Siempre contamos pues con el apoyo económico, lo que sea. Los traen, los llevan, se los aguantan, pero que estuvieran en la parte artística nunca. No, Entonces fue a mí me emocionó mucho, muchísimo. muchísimo ver a los papás de fulano actuando, haciendo de protagonistas, o a la hermana o al tío, el que el otro O manejaba el que manejaba la la cámara. cámara, o haciendo el sonido. No, eso fue muy interesante. Casi todos los ejercicios tuvieron ayuda de los... Sí, todos. Y creo que Todos. entonces trascendimos, no solamente pasamos más allá del estudiante, del alumno, del participante, sino llegamos como al espacio y al ámbito familiar, que también entonces el taller llegó a ellos y ayudó a que las cosas con la pandemia fueran un poco más suaves, Claro, es que menos ese pesadas. impacto es el que de pronto existe, los impactos que hay en las familias, está, Sí, pero no es visible. Nunca lo sabemos a menos que uno se ponga directamente sí, a hablar con una persona como sobre esas transformaciones, pero en este proceso de la sí, pandemia y de documentar los videos y demás, comenzamos a ver cómo toda la familia, sí. hasta el perro, hasta el loro, estaban dentro de la... Y conocer los entornos familiares, los espacios donde estaban, que a veces incluso algún participante hoy estaba en tal parte, a los 8 días estaba en otro lado, porque pues tratando de como de... Sí, Yo creo que hay un asunto que a mí siempre me llamó la atención, es que esa pandemia,
no pasa impunemente por nosotros. O sea, no es que no nos pasó nada. No, pasó mucho y mentalmente creo que todos salimos decididos a cosas, a ser mucho más concretos en la vida, a organizar un poco sus objetivos, sus prioridades, a entender la importancia del encuentro, ¿no? La importancia del espacio público, del encuentro público. A mí eso me pareció muy importante y fíjese que a veces habían personas que no podían estar y uno los notaba demacrados en la pantalla. Si uno sentía que esta persona iba a estar pasando cosas muy difíciles, porque me imagino que las depresiones fueron fuertísimas. Sí, claro. El preguntarse, ¿no? Cuando hablábamos del Decamerón, me acuerdo que hubo un estudio un poco del contexto de esas pestes y cómo esa peste, específicamente la del 1448, esa peste es la que provoca 150 años después o 100 años después todo el Renacimiento. Porque es que eso genera preguntas, eso cambia la economía, eso, sí. La pregunta básica, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque si yo voy a misa, si yo en un mundo religioso en la Edad Media, ¿dónde está Dios? Esa pregunta quedó resonando. Y cuando iban los feligreses que adoraban, religiosos que esperaban que Dios los ayudara, iban a la iglesia a golpear, el obispo no les abrían las puertas, les tenían miedo, se encerraban, ¿sí? Muy pocos abrieron sus puertas para ayudar. Entonces acá, por ejemplo, también viene la pregunta, bueno, ¿por qué pasó eso? Y yo creo que algunos perdieron familiares de los nuestros, ¿sí? Y eso fue muy duro. Entonces y a veces, en los momenticos en que esperábamos y que llegaran todos, podíamos hablar de esas cosas personales. Y era escucharlos, era como contarlo con alguien. Creo que eso fue muy importante, o sea... Yo pienso que un poco la respuesta también de ese acorralamiento de la pandemia fue, ya para un contexto más actual, fue ¿dónde está el Estado? Sí. No habían garantías y encima... Creo que justamente la pandemia genera un poco ese ¿dónde está el Estado? Porque no me protege, pues ya si me voy a morir, pues me muero luchando. Sí. Y comenzamos a salir a las calles con miedo, miedo al contagio, por supuesto. Se le más miedo al contagio que a la depresión. Por supuesto. Y supongo que en muchas personas, estos muchachos que hicieron parte de la primera línea, pues seguramente era como ese sentirse acorralados absolutamente, si me contagio me va a morir y no tengo garantías, nadie me va a atender, mi cuerpo va a desaparecer, ni siquiera mis familiares me van a poder despedir, y las garantías, ¿dónde está el Estado? Creo que eso también pudo haber detonado. Fíjese que el estallido social venía dándose desde antes, ¿no? Como en noviembre empezaron, en septiembre ya hubo un primer estallido fuerte y eso iba para una cosa terrible. Y después ya con la pandemia todo, ya se da un estallido muy fuerte, pero pues estaba el contexto de la pandemia, entonces pudo ser mucho más grave todo. Pero igual era una necesidad, eso tenía que darse y eso está ahí, eso está latente, eso no es que ya pasó, sino que eso está ahí latente. Y también, claro, las preguntas no solo filosóficas, existenciales, personales, sino también las preguntas políticas, las preguntas sociales, las preguntas que uno como ciudadano se hace. Sí, bueno, ¿qué? ¿Dónde está el Estado? Sí, es cierto. ¿Qué hacemos? O sea, ¿de qué vamos a vivir? Se volvió eso tan complicado. Intentamos nosotros muchas acciones, yo me acuerdo que eran hacer acciones. Veníamos trabajando también antes, preparándonos para el Festival Iberoamericano con la comparsa de 100 años de soledad. Entonces decidimos, bueno, sigamos con 100 años de soledad, trabajamos esos dos textos, ¿no? Sí. El Decamerón y 100 años de soledad. Que después encontramos incluso cercanías profundas. Sí. Y bueno, a ver qué hacemos con todo lo que estudiamos del capítulo 14 de 100 años de soledad. Sí. Y empezamos a jugar también.
con y los ahí avanzamos personajes. incluso llegamos a hacer algunos performances, algunos pequeños mini Corticos. cortos ahí, algunos muy interesantes. Que uno ve que el asunto creativo es una maravilla. ¿Sí? Sometidos como a la escasez de todo, pero la creatividad está. La Sí. creatividad. Y algunos lograron incluso unos resultados de escenografía y todo esto. ¿No? Claro, era con el traje de la mamá, con el mueble de la abuelita, con el espejo de no sé quién. Además, para ese momento ya estábamos como saliendo un poco, Sí, ya estaba un sí. poco menos la restricción y fueron como para muchos esas primeras salidas Sí. de sus casas, ese primer contacto con el otro, que también comenzó a generar como otras. Paralelo a eso, nosotros, además del taller, nosotros hicimos con algunos grupos, como se construyó una red como de emergencia entre todos, así sin proponerlo no también, sino muy intuitivo también, muy de, pues necesitamos hacer algo, acciones. Empezamos a jugar con las ventanas de las casas. Algunos hicimos como una especie de instalación en nuestra ventana, ¿sí? Y nos la mandábamos con fotografías unos a otros desde Barranquilla, desde Medellín, y eso fue muy bonito, ¿no? Creo que nosotros nunca publicamos nada, pero era muy interesante. Además los vecinos, ¿esto es qué? ¿Sí? ¿Qué es eso? Y era ¿Qué con es lo algún que se inventa? personaje, alguna canción, pero hacíamos en los balcones o en la puerta o en la fachada, hacíamos algún tipo de acción y eso se volvió muy interesante. Porque también entonces los vecinos empezaron como a ver, bueno, estos son como artistas. Y en espacios incluso, después empezamos a hacer, ¿qué? Arte a la ventana. El asómate a la ventana. Asómate a la Estuvimos ventana, también que también, que era ir a las a calles. algunas calles donde, incluso conjuntos residenciales, donde nunca pensaríamos nosotros que se iba a poder hacer una obra de teatro, porque pues son espacios privados, cerrados, donde la gente le teme mucho a que eso se probleme. Entonces, no, llegábamos con unas acciones, me acuerdo Sí, y que se en el asomaban álbum, las personas a la ventana a mirar sí, sí. eso que Y se la hacía. gente salía con su banderita, Sí, sí, era con una las cosa viejitas súper linda. saludando, no, eso se volvió una cosa muy Saludaban, linda, todo sí. el mundo salía a Todo el saludar. mundo salía a saludar y agradecer esa acción artística, Claro. que eran de 10, 15 minutos, y así hicimos muchas cosas, intentando, pues, buscar Sobrepasar caminos, un ¿no? poco. Sí, sí. Bueno, y ya pues para ir cerrando como todo este encuentro hoy maravilloso, eh, Crispulo, ¿cómo ve el futuro en términos de la escuela y del teatro, de lo que ustedes, de lo que el TECAL ha venido realizando en toda su historia? Pues son varias cosas, es muy difícil uno predecir qué puede pasar, ¿no? Lo que sí sé es que por la pandemia, por los estallidos, por la experiencia que tenemos, eh, el mundo ya no es igual, ¿sí? Entonces, si el mundo no es igual, pues el teatro no es igual, ¿sí? Eso es una cosa, y siento que no hay que tenerle miedo a que eso se contamine. Es mejor que se contamine, ¿sí? Que todo se contamine, que nos contaminemos unos a otros, que es que el teatro es esto, y que no lo toquen, y que no lo miren, y que afuera no... Eso de dividir, ¿no? Ahora se puede integrar todo fácilmente, ¿sí? Incluso los temas. Sí, en una época como que el teatro, bueno, estoy hablando del teatro clásico, del teatro, digamos, del siglo XIX hacia atrás, entonces como que los temas del arte son el amor, la muerte, la mujer, Los universales. los temas universales, que son casi como 7, según Borges. Sí. Entonces, bueno, pero ya aparecen en el siglo XX otros creadores que dicen, bueno, ¿por qué no puedo hablar del hambre? ¿Por qué no puedo hablar del hambre? Y es cuando empiezan a atacar a Brecht, por ejemplo, que eso no es arte porque está hablando del pan, de la necesidad del pan, de la gente que necesita comer, ¿sí? Yo creo que todos esos temas, o sea, todo es susceptible de meterlo en el teatro. Y no solamente
eh, con los elementos teatrales, sino que pues, hay que meter otras cosas. Si viene la música, que aparezca, que el circo, que lo cotidiano. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que pensar que el teatro y el arte son unas cosas por allá encerradas. Ya todo se salió, incluso en los museos ya se abrieron y se transformaron en otros. Afuera totalmente. Ya son espacios distintos, ¿no? Que ya no puede ser el museo como esas casas aburridas. Y cualquier tema es susceptible de teatro. O sea, pienso que lo más importante que nos puede pasar a nosotros, y desde el punto de vista del TECAL, es reafirmar que el teatro es una profesión para mí. Y de sacar ese concepto que viene un poco de los 70, de los 80, del teatro como un asunto, como una secta religiosa. A mí eso no me gusta, nunca me ha gustado. Ni que es que usted tenga que tener una afiliación, entonces yo hago teatro grotowskiano y punto. Y ahí y no me contamino, o hago teatro stanislavskiano y punto, o no hago a Stanislavski ni a Grotowski porque los odio, y hago arturiano, y entonces yo soy el que sigo la línea de Barba, y los que no son barbianos no hacen teatro, o lo posmoderno, ¿no? Lo posdramático. Entonces el teatro ahora es posdramático y lo que no sea posdramático ya no sirve. Todo eso me parece que no porque nosotros somos creadores y todo vale, eso sí, todo vale, todo es importante coger de acá, de allá, estar muy abiertos. Porque además no sabemos para dónde va el mundo, ¿no? Para dónde va Claro. a cogerle estas nuevas tecnologías también. Es que me acuerdo cuando empezamos a hacer teatro de calle, que llegamos a un colegio y el profesor los tenía todos organizados frontalmente y nos había hecho un escenario chiquitico, y le dijimos que no, que nuestra obra era circular. Y el señor se puso furioso. Pero no, pero ustedes hacen teatro, que sí, pero es circular. No, el teatro no puede ser circular, nos decía. ¿Sí? ¿Por qué no? Puede ser. ¿Por qué no? Puede ser circular, lo que hemos hablado, itinerante, estacionario, arriba, abajo, eso es lo de menos. Y vale probar todo. Hemos visto obras donde pasan los actores por allá volando. Sí. O a veces están por allá por debajo, o el público está por allá mirándolo a uno desde una alcantarilla, o están mirándolo a uno desde una ventana. Entonces, pienso que tenemos que estar muy abiertos, y ahí está el futuro del teatro y del arte en general, ¿no? Entre todos ser mucho más multis, más diversos, y no estar tan encerrados, ¿no? Eso hay que no funciona, y que es que el teatro tiene que ser así. Todos los temas son posibles, todos los temas, desde lo social hasta lo más personal, desde las guerras colombianas, las violencias colombianas, todas las violencias, no solamente las políticas, no solamente las sociales ni las económicas, también hay una serie de violencias en la existencia, en los individuos. Muchas veces, alguien dice que el teatro son los conflictos, es la expresión de los conflictos, ¿no? De los conflictos sí. entre los seres humanos, con los dioses, con el Estado, o con la historia, pero también son los conflictos de los seres humanos consigo mismos. ¿Sí? O sea, nosotros todo el tiempo somos personas que estamos en constante debate, y después de la pandemia todo eso, pensamos mucho, reflexionamos mucho, estamos en unas guerras internas que son importantes, también son muy importantes, porque entonces si no hacemos eso, el teatro colombiano se vuelve muy monotemático, que es una de las cosas que a mí sí me preocupa desde hace mucho tiempo. Se vuelve monotemático, y estamos perdiéndonos la oportunidad de hablar de otras cosas que son muy importantes. Claro, además hay cosas de pronto cuando habla usted de nivel interno, de cosas más personales que a veces creemos que esto es solo mío, solo me pasa a mí, sí. Y cuando realmente se puede destapar o se puede poner sobre la mesa, uno se da cuenta que es una cosa muy colectiva, que mucha gente se siente identificada, y que como no se habla, entonces se asimila que es que eso solo es de un solo mundo, del mundo unipersonal. Claro.
No, al hablarse eso, al volverse público es una manera de exorcizar las cosas, de reflexionarlas, de entrar en comunión con asuntos, de compartirlas, ¿sí? Eso es importantísimo. Sí, y el teatro es ese espacio, ¿no? Donde usted viene y expone. Ese ser o no ser de Hamlet está ahí, ¿sí? Y qué bueno intentarlo, ¿no? Intentar hablar de mis asuntos, de las cosas que nos pasan, de mis familias, y es obvio que el contexto está. O sea, yo no puedo hablar de algo distinto que mi contexto está ahí, lo traigo encima, está en mis genes. Y eso va, soy artista de ahorita, de este tiempo y de este lugar. Y eso está ahí. Sí, eso es indiscutible. Si estamos aquí ahora, hay que crear aquí y ahora. Sí, igual por más que usted intente escaparse no va a poder evitarlo. Pero entonces lo importante es procesar todo eso, volverlo arte, que es importante. No basta con el tema, también hay que manejar unas técnicas, hay que manejar conceptos básicos como la composición, como pues toda la dramaturgia del tejido escénico, que es importantísimo. Eso es clave para que pues, digamos, el arte cumpla tenga una función, porque podemos fácilmente convertirnos en reproductores de los noticieros, ¿sí? O de los informes, o de los informes, o de un libro, ¿no? Eso hay que pasarlo por la emoción, hay que pasarlo por la metáfora, hay que pasarlo por la poesía, hay que pasarlo pues hay que transformarlo. Y ahí entonces el arte nos da una mirada distinta, que no la da ni un historiador, ni un intelectual cualquiera, ni un psicólogo, ni un noticiero, ni un político. El arte nos da una mirada que tiene que ser única, que no la da nadie más sino nosotros, sobre el mismo tema que estamos hablando. Y entonces ahí el arte es importante, es necesario, súper necesario. Bueno, Críspulo, muchísimas gracias por este tiempo y por esta charla tan genial. Sí. Bueno, espero que a ustedes les haya gustado y bueno, nos despedimos ya. Muchísimas gracias, Críspulo. Bueno, no, muchas gracias y chévere estas reflexiones.